Hola, buenos días. Disculpe, estamos tratando de conectar a Gloria Cuevas de Semarnat en México, pero vamos a dar inicio al webinar. En primer lugar, muchas gracias a todos por participar en el webinar de hoy. Mi nombre es Ana Iyu, del Banco Interamericano de Desarrollo, y quiero dar las gracias primero a Yamil Bonduki y Michael Comstock del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD. Yamil es gerente del Programa de Desarrollo Bajo en Carbono en el Grupo de Energía y Medio Ambiente, y Michael está coordinando diálogos técnicos sobre las contribuciones nacionales. Ambos son autores de la publicación Diseño y Preparación de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional, INDC por las siglas en inglés, y en la presentación de hoy nos van a estar contando un poco más sobre la publicación. Si conecta Gloria Cuevas, ella es asesora de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el Semarnat en México, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México ya presentó su INDC, así que Gloria nos estará comentando sobre este documento con énfasis en los aspectos de adaptación. Doctores, muchas gracias por acompañarnos hoy, y antes de darle la palabra a Michael y a Yamil, unos temas de logística. Vamos a tener primero la presentación del PNUD, seguidamente la de Semarnat, y en los últimos 10 o 15 minutos vamos a tener una sesión de preguntas. Pueden escribir sus preguntas, por favor, en el chat, en el lado derecho, en la parte de abajo, y tienen que seleccionar donde dice Send to Everyone, enviarle a todos. Vamos a ver el audio cerrado, así que todas las preguntas van a ser por chat, y Nazareno Castillo, nuestro colega, nos estará ayudando con la moderación de las preguntas al final de la sesión. Bueno, sin más, por favor, le quisiera dar la palabra a Michael Comstock del PNUD, quien va a iniciar la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a los organizadores. Buenos días a todos. Mi nombre es Michael Comstock del PNUD. Es un gran placer estar aquí con ustedes para poder presentar sobre INDCs y la adaptación. Voy a pasar a la próxima lámina. Bueno, ahorita nos encontramos en el camino hacia la conferencia de las partes de París, que se llevará a cabo en diciembre de este año. El objetivo de esta conferencia de París es llegar a un acuerdo internacional que ponga el mundo en una trayectoria de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. La razón de este acuerdo 2015 va a ser lo de las contribuciones nacionales, o las INDCs, por sus siglas en inglés, como explicó Ana. La conferencia de las partes en Varsovia invitó a todas las partes a preparar contribuciones para ir a este acuerdo y para poder ayudar a la solución del cambio climático a nivel internacional. Las INDCs son acciones domésticas que tanto los países desarrollados, tanto países en vías de desarrollo, tomarán para enfrentar el cambio climático. Y estas acciones pueden ser no solo de mitigación, pero también de adaptación. Las contribuciones formarán el núcleo del acuerdo 2015, y si no tenemos un impacto robusto en las INDCs, esta conferencia en París no alcanzará sus objetivos de llegar a un acuerdo para limitar el calentamiento global. El tema de las contribuciones o las INDCs ha sido un tema central de las negociaciones en los últimos años, en los cuales los países han estado discutiendo su definición, alcance, seguimiento, muchos otros temas relacionados a las contribuciones. A pesar de estas discusiones, ahora sí tenemos más claridad gracias a la decisión en Lima, gracias también a las contribuciones que ya se han entregado a la secretaria de la MNUCC, y también por otros documentos y otras discusiones que hemos tenido entre los países.
Nosotros, PNUD, hemos organizado con la Secretaría del CMNUCC 6 diálogos entre el 2014 y el 2015 y hemos tenido más de 500 participantes en esos diálogos que se han llevado a cabo en todas las regiones del mundo en desarrollo. Entonces, algunos mensajes clave que han surgido en estos diálogos para como introducir el tema de las contribuciones. La primera sería que las contribuciones reflejarán y ya están reflejando una diversidad de circunstancias nacionales y una variedad también de prioridades nacionales. Y existe un rango amplio de opciones que los países pueden usar para comunicar sus intenciones a nivel nacional. Ya se han entregado 22 contribuciones representando 49 países y de estos 22, 3 incluyen el tema de adaptación en alguna manera. Estamos que las contribuciones están muy vinculadas con los planes de desarrollo y se están construyendo sobre iniciativas de cambio climático existentes o planeadas en los países. Y eso es muy importante, que sean vinculadas con las prioridades y los planes de trabajo en los países. Y el gran rango de posibilidades en cuanto al diseño de INSS significa que los países tienen muchas opciones y mucha flexibilidad para poder comunicar sus acciones nacionales al mundo internacional. El segundo mensaje clave que ha surgido en los diálogos ha sido que es muy importante incluir los sectores relevantes y los otros ministerios clave en la preparación de sus INSS. Esto puede incluir los ministerios de planificación, finanzas, tanto como los ministerios de energía, transporte y otros sectores relevantes a las emisiones en los países. La inclusión de estos stakeholders es muy importante para poder crear confianza y también para alimentar la discusión técnica en los países. El tercer mensaje clave de los diálogos que hemos organizado ha sido que es muy importante empezar con los datos y la información que ya existen en los países. Y en muchos casos puede ser no necesario compilar una cantidad significativa de datos nuevos o realizar nuevos estudios o análisis sofisticados en los países. Entonces es muy importante empezar con lo que ya existe en los países. Un cuarto mensaje clave de los diálogos es que políticas y acciones con las mayores posibilidades de implementación e impactos es muy importante. Entonces, es importante evitar la dispersión en las políticas y en los componentes de las INSS. Entonces, ahora en las próximas semanas quería pasar justamente al tema de adaptación a que se trata este webinar. La decisión de Lima, entonces tuvimos la conferencia de las partes en Lima en diciembre del año pasado y sugiere que los países o las partes de la convención consideren reportar sus acciones de adaptación o que incluyan un componente de adaptación en sus contribuciones. Eso es un componente opcional y países están decidiendo incluir este componente en sus comunicaciones, de sus contribuciones. Como mencioné, 13 países ya lo han hecho. Pero a pesar de esa decisión en Lima, siguen siendo existiendo algunas incertidumbres en cuanto a este componente opcional de la adaptación. Por eso, la decisión de Lima no especifica cómo ni en qué forma se podría reportar la adaptación en las INSS. Entonces, como mencioné, hay mucha flexibilidad en cómo esto se puede incluir y también está muy claro todavía cómo la comunidad internacional usará los componentes de adaptación una vez estos sean reportados. Entonces, a pesar de estas incertidumbres, sí tenemos ahora un poco más claridad en cuanto a las opciones que los países tienen para incluir este componente. Entonces, va a ir un poco más profundo
en ese tema de la información que se podría incluir en una contribución de adaptación. Entonces, para la siguiente lámina. Quería mencionar por las cuales los países podrían considerar incluir un componente de adaptación en sus INDCs. La primera razón sería, o podría ser, ganar reconocimiento internacional de sus acciones nacionales y las inversiones que se están haciendo a nivel nacional. Eso puede ser nacionales, tanto internacionales. Entonces, podría ser una medida para ganarse reconocimiento para las acciones en los países. También la inclusión de la adaptación en una INDC puede elevar el perfil de la adaptación en cuanto a su planificación, acciones y necesidades a nivel nacional. También la inclusión de adaptación puede articular una visión a largo plazo de desarrollo nacional sobre el climático y puede ayudar en describir un plan nacional y plazo de tiempo para alcanzar esa visión. Entonces, y eso depende de los países. Muchos países tienen sus planes de planes nacionales de adaptación. Entonces, eso tiene como un significado que vinculado también a los planes nacionales de adaptación, y Yamil va a tocar ese tema más adelante. También considerar incluir adaptación para poder describir las necesidades de apoyo para implementar el plan o las actividades de adaptación en sus países. La inclusión de este componente también puede contribuir a una plataforma global para compartir experiencias sobre adaptación entre los países o las partes de la convención. Entonces, esas son algunas razones por las cuales los países están considerando incluir la adaptación en sus contribuciones. Nosotros, como PNUD y también el World Resources Institute, WRI, hemos desarrollado una guía para asistir a los países en preparar sus contribuciones y en diseñar sus INDCs. Esta guía se publicó en mayo y se lanzó en las negociaciones en junio en Alemania. La incluye elementos técnicos y también pasos clave para la preparación de sus contribuciones, pero no es una guía prescriptiva. Entonces, los países pueden decidir si desean usarla y cuáles partes de la guía sean relevantes para los países. Está organizada con 4 secciones que se tratan de los procesos nacionales para preparar INDCs, opciones de diseño que se deben considerar para las contribuciones, los datos y análisis necesarios para desarrollo de contribución y la información a remitir. Y también tiene un capítulo específicamente tocando ese tema de adaptación. El capítulo de adaptación presenta opciones para el componente de adaptación para que los países podrían considerar estos dentro de su contribución, de acuerdo con circunstancias nacionales. Este capítulo incluye motivos, alcances y tipo de información que se podría incluir, y también incorpora recomendaciones y perspectivas que hemos subido en los diálogos técnicos que organizamos en el 2014 y 2015. La guía también explica cómo las INDCs difieren y se relacionan con los planes nacionales de adaptación, que muchos países ya están en camino de desarrollar. En mi parte acá quería mencionar que existen muchas diferencias fundamentales en la motivación y el propósito de incluir mitigación y adaptación en las INDCs. Mientras la mitigación en INDC se trata de contribuir al objetivo global de 2 grados centígrados, la adaptación se trata de mostrar acciones nacionales y también como las otras razones que había mencionado, como elevar el perfil de la adaptación, contribuir a una visión nacional, etcétera. Entonces, la mitigación sí es como más al nivel internacional,
con este objetivo de 2 grados, mientras la adaptación es más como a nivel nacional. También destacar que existen muchas diferentes técnicas entre la mitigación y la adaptación, entonces hay que tomar esto en cuenta durante la aplicación de un componente de adaptación. Por ejemplo, los parámetros que se utilizan para definir las contribuciones no pueden ser mitigación, no se puede aplicar siempre para adaptación. Por ejemplo, las líneas bases, establecimiento de metas, cálculo de impactos de las medidas puede ser muy diferente para adaptación. Entonces, quería darles las gracias por su atención y voy a pasar la palabra a mi colega Yamil, quien va a explicar en mayor detalle las posibles categorías de información que se podrían incluir para un componente de adaptación. Muchas gracias. Espero que me oigan todos. Quería también agradecer a los organizadores por dar al PNUD la oportunidad de presentar un poco la experiencia y el trabajo que se ha estado haciendo en el marco de los INDCs, como resultado además de los talleres que hemos organizado y que Michael mencionó hace un momento, y también de la guía que hemos desarrollado conjuntamente con el World Resources Institute. Como Michael había explicado, yo voy a pasar rápidamente también sobre el mismo tema de cómo incluir el componente de adaptación en CES y un poco para explicar cuál ha sido el esquema que se ha utilizado en la guía que hemos desarrollado. Esta primera transparencia es para dar una idea de cómo la guía organiza o da lineamientos de cómo se podría organizar la discusión y también el reporte del componente de adaptación en los INDCs. Como verán, en estos 6 elementos del componente de adaptación, realmente no estamos presentando nada nuevo en el sentido de que este es un proceso que se ha utilizado en una gran parte de los países, y no en todos, bien sea porque cuando se están desarrollando los planes nacionales de adaptación a través de los NAPs o anteriormente de los NAPAs, también cuando se han desarrollado estos análisis y estudios a través de las comunicaciones nacionales. Entonces es un esquema básicamente organizativo de empezar primero desde entender cuáles son las tendencias que se han observado en el país en cuanto al cambio climático y los impactos que se han estudiado y la vulnerabilidad que se genera por esos impactos. En segundo, en los países que se presentan visiones o metas de largo plazo, los planes y acciones actuales o de corto plazo, los vacíos, las barreras y las necesidades, la identificación del apoyo que se ha dado al tema de adaptación en los países y si existe, cuáles son las intenciones de monitorear la adaptación o los planes de adaptación en los países. ¿Cómo paso a la siguiente? Yes. Para entrar en el primer punto, brevemente, porque estamos corto de tiempo, habla del primer elemento del componente. En los análisis que se han hecho en los países, muchas de las tendencias que ya se han observado han sido reflejadas en los estudios que los países han presentado de distintas formas. Entonces, cómo esta información, tanto del cambio observado como de los impactos futuros que se han analizado, podrían reflejarse en la contribución en los INDCs. Pueden hacerse por sectores en aquellos países que han priorizado algunos sectores y son donde donde se observarán también los mayores impactos en el futuro, o podría también resumirse esta información en la contribución a través de identificar cuáles son los grupos más vulnerables al impacto climático. En cuanto al establecimiento de una visión o de metas a largo plazo, que lo hemos observado ya en las contribuciones que se han remitido hasta ahora a la Secretaría y aquellos que incluyen el componente de adaptación, que ya hay países que están claramente
describiendo cuál es su meta o su visión en cuanto al componente de adaptación. Por ejemplo, en algunos casos se está ya explícitamente hablando de que se quiere aumentar la resiliencia del país o de regiones o comunidades al cambio climático. En esos casos son países que ya tenían esta visión establecida como resultado de los análisis anteriores, pero estamos también diciendo que en aquellos países donde todavía no existe una visión claramente delineada, los INDC podrían representar una oportunidad para iniciar esta discusión de cuál podría ser esa visión. Y entonces en el INDC, si aún no está totalmente articulada, podría utilizarse también como base para la formulación de acciones y planes de adaptación. El tercer elemento que es relacionado con los planes y acciones actuales o de corto plazo, lo había mencionado hace un momento, que los países han identificado en muchos casos los esfuerzos nacionales de adaptación, en los cuales ya han sido implementados en algunas circunstancias o que están en curso o están en proceso de ser adoptados en el corto plazo, así como las inversiones que se han requerido y otras contribuciones que se han sido asignadas para implementar estas medidas. Este es un aspecto que sería importante resaltar en las contribuciones porque demuestra también el compromiso del país en el tema de adaptación al cambio climático. Se podrían incluir información relacionada, por ejemplo, con los aspectos institucionales, qué cambios se han tenido que realizar en algunos aspectos para implementar medidas de adaptación, qué cambios se han realizado en políticas específicamente o medidas, bien sea a nivel sectorial, nacional o local, los programas y proyectos que el país haya dado, bien sea porque ha recibido financiamiento internacional o nacional en temas de adaptación. En muchos países han recibido financiamiento, por ejemplo, el GEF, a través del GEF, del Fondo de Adaptación, por mencionar uno, un caso de fuente de financiamiento, pues qué proyectos de ese tipo podrían ya sentar las bases que podrían ser formuladas como parte de los INDCs. Brevemente también se podría explicar cuáles son los procesos de planificación que se han establecido en el país en el tema de adaptación y, como ya había dicho anteriormente, los recursos invertidos tanto de fuentes nacionales como internacionales o planificadas porque ya han sido previstas. Otro aspecto importante del tema de adaptación en los INDC es de lo posible qué tipo de barreras o necesidades existen, cuáles son los vacíos de información, a las necesidades de acceso a tecnología para la adaptación de determinados sectores o áreas específicas. También la necesidad de capacitación técnica e institucional que permitan ejecutar estas medidas de adaptación en el corto o mediano plazo. Pero también se podría incluir las necesidades y las medidas de adaptación en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, hacer una evaluación de cómo en el largo plazo las prioridades de adaptación podrían ser integradas en los procesos de planificación y en los planes de desarrollo del país para darle más coherencia a la estrategia nacional de adaptación como tal. Un quinto aspecto del componente de adaptación que podría ser considerado también en los INDCs es presentar un breve resumen de los apoyos que han sido recibidos en materia de adaptación, de dónde provienen estos recursos, cuáles han sido los objetivos, la cantidad de recursos que han sido asignados, el tipo de apoyos que han recibido, etcétera. Y también que desde el punto de vista estratégico el país podría presentar, si es el caso, si ha sido posible lograr una estimación de este tipo, podría presentar una estimación general de la cantidad de recursos necesarios para aumentar la resiliencia al cambio climático, y esto con el propósito estratégico, como dije, de informar a los países donantes de las posibles necesidades de asistencia financiera.
elemento se relaciona con el monitoreo de las medidas de adaptación, que es ya un estado bastante avanzado del proceso de adaptación en el país y que no necesariamente los países ya tienen establecidos, pero que sería, de ser posible, interesante describir brevemente cuáles son esos planes de monitoreo que se están planteando o si ya existen y cómo podrían ser utilizados para evaluar el progreso que se está realizando en la adaptación en el país. Esto es de manera general lo que contiene la guía, el proceso de información que se puede compilar, analizar y reportar en los INDCs, pero estamos conscientes también de que no todos estos elementos van a ser posibles. Estamos considerando que estamos hablando también de muy cortos plazos de finalización de las contribuciones, de que mucha de la información no necesariamente existe y cuando existe pues, quizás está dispersa, pero la intención era darle un marco de organización a la información de adaptación que se podría incluir y los países podrán decidir, dependiendo de la información que ya existe y de la facilidad de coordinación entre las instituciones, qué tipo de información y cómo se organiza. Hemos hablado de las contribuciones que ya han sido enviadas, que los países, por ejemplo, están haciendo referencia, están haciendo uso a los NAPs, a los planes nacionales de adaptación, o procesos equivalentes como base fundamental para reportar las necesidades y las prioridades de adaptación. Los NAPs también o los planificación de adaptación son muy importantes en el sentido de que ya han involucrado un gran número de actores en la discusión. Entonces esto sería interesante también que podría mencionarse en las contribuciones, hasta qué punto este proceso de planificación de adaptación ha sido endosado de alguna forma por los distintos actores. En los casos de los países donde no tienen un proceso equivalente a los planes de adaptación, como había mencionado antes, la contribución podría representar una oportunidad para ir sentando las bases de este proceso de planificación de adaptación. Y estamos hablando generalmente de qué plazos de tiempo se están hablando, de cómo se puede sintetizar la información que ya existe, cómo se puede analizar las actividades de adaptación que ya se están realizando en el país y con ello dar el primer paso para incluir las necesidades de adaptación en las contribuciones. Quisiera finalizar diciendo que lo que hemos hecho en la guía, hemos tomado en cuenta que es necesario tener toda la flexibilidad posible, ya que esta opción que hemos presentado no es la única que se pueden guiar, que pueden usar los países para guiarse en su proceso de preparación de la adaptación en las contribuciones. La guía también incluye otras opciones que hemos puesto en anexo para que los países también puedan tomar como referencia. Como he dicho, hemos observado que existen otras formas de presentar la información sobre adaptación. Brevemente quería mencionar en Kenia, en su contribución que envió recientemente a la Secretaría, hace un resumen muy breve de las prioridades de adaptación. No necesariamente explica cómo se derivaron esas prioridades, pero como mínimo incluye cuáles son sus áreas estratégicas de adaptación. Pero llama la atención que incluyen un costo estimado de diferencia entre mitigación y adaptación. Creo que hablan de $40 billones que se requerirían inversiones en un periodo determinado para implementar las medidas que se están planteando tanto en el tema de mitigación como adaptación. Marruecos explica muy brevemente que le ha dedicado como mínimo un 15% de sus inversiones, de su presupuesto al tema de cambio climático. Ha establecido como visión que Marruecos se quiere hacer más resiliente al cambio climático, al mismo tiempo que se asegura de hacer una rápida transición a una economía baja en carbono. Entonces, como visión de largo plazo ya tiene establecido hacia dónde quiere ir el país.
E interesante que también ha establecido metas cuantificables en adaptación, tanto para el 2020 como para el 2030. Se ha enfocado principalmente en el tema de agua, por ser uno de los sectores obviamente prioritarios para Marruecos. Y habla de un compromiso también de desarrollar en el corto plazo un Plan Nacional de Adaptación para el 2030. O sea que en cierta manera, si recordamos lo que brevemente presenté yo de los elementos que se podrían incluir en la adaptación, Marruecos es un ejemplo de que varios de esos elementos han sido considerados para comunicar su adaptación, que incluye metas, visión, inversiones, Plan Nacional de Adaptación en un periodo determinado, etcétera. También ellos explican que en el 2015, en el periodo 2005 a 2010, Marruecos asignó casi el 25% de su presupuesto de cambio climático a la adaptación, lo cual representó un 9% del total de inversiones que se ha realizado en Marruecos. Entonces habla también de figuras, de números de inversión, tanto que se ha hecho a nivel nacional como la que se requeriría en caso de implementar su estrategia de adaptación en el largo plazo. México, no sé si finalmente va a ser posible escuchar la presentación de México, es un buen ejemplo de esta estructura que hemos presentado. Y México, también muy interesante, que puso el tema de adaptación en un anexo de la contribución para dar una descripción más detallada de lo que busca México en su contribución en el tema de adaptación. Con esto, muchísimas gracias y paso la palabra a los organizadores. ¿Escuchan? Adelante. Muy bien, pues después de todos los problemas técnicos que tuvimos, aquí estamos. Yo soy Gloria Cuevas Guillaumín, trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México y les voy a platicar un poco cómo fue el proceso de cómo armamos eso que comentaba Yamil sobre el tema de adaptación a incluir en las INDCs de México. Y también, antes de llegar a ese punto, también explicarles sobre el contexto del tema de adaptación y cómo lo hemos ido construyendo en México de acuerdo a los instrumentos de política nacional que tenemos. Sí, la primer lámina es solamente un poco como para ponerlos en contexto y que vean en esta línea del tiempo del 2002 al 2015 cómo el Gobierno de México ha trabajado en el tema de cambio climático. Es importante mencionar que en el 2012 entró en vigor la Ley General de Cambio Climático, en la que se identifican las prioridades nacionales en el tema de mitigación y adaptación. Entonces, contamos en México con un instrumento jurídico que es vinculante y que instruye no solamente al gobierno federal, sino a los estados y a los municipios a identificar y a tener acciones en materia de cambio climático, tanto para la parte de mitigación como adaptación. También en ese mismo año se creó el Fondo de Cambio Climático. Después, en 2013, tuvimos la instalación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Esta comisión está conformada por 14 secretarías de Estado y son representantes de las secretarías y encabezadas por sus secretarios, por supuesto,
que se reúnen al menos 2 veces al año a revisar los documentos que trabajamos en el tema de cambio climático y también a proponer temas para trabajar a nivel nacional el tema de cambio climático. Instaló el 14 de mayo el Consejo de Cambio Climático, que es un consejo técnico de la Comisión, y ellos nos dan los insumos técnicos y es un consejo. Uno de los documentos que siguieron a la entrada de la Ley General de Cambio Climático es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que llamamos el instrumento rector de la política en este tema, y algo que es importante resaltar es que tiene una visión de largo plazo, de 20 y 40 años, y también toca en 2 objetivos el tema de adaptación a cambio climático. El 14 se presentó el Programa Especial de Cambio Climático, el llamamos PEC. Entonces, y este programa ahorita les platicaré un poquito más a detalle. Marca las tareas de las secretarías de la Administración Pública Federal en materia de cambio climático, tanto para la parte de mitigación como de adaptación. El mismo 2014, en otro tema que no necesariamente es adaptación, se publica el Registro Nacional de Emisiones, también el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, y al final del año, ya la rayita del cierre, se instaló el Programa Nacional de Cambio Climático, que está conformado por representantes de los estados y de los municipios del país. También el objetivo de que haya unión y un consenso para el apoyo de acciones de adaptación y de mitigación en el territorio. Y bueno, ya llegando al tema de esta charla, en el 2015, apenas en marzo, se entregaron los compromisos de INDC 2020-2030, y estos compromisos, además del tema de adaptación, también traen un buen componente de mitigación. Bueno, me voy a tratar de ir más rápido en el tema de instrumentos nacionales, pero creo que para los que nos escuchan fuera de México es importante que les explique un poco sobre esta cosa que tenemos en el país. Me voy a enfocar solamente al tema de adaptación, y en la Ley General de Cambio Climático se establecen los objetivos en materia de adaptación, que son reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas y también la infraestructura frente a los efectos del cambio climático. También tiene como objetivo minimizar los riesgos y daños considerando los escenarios actuales y futuros de cambio climático, el identificar la vulnerabilidad y las capacidades de adaptación, establecer mecanismos de atención inmediata en zonas impactadas y también facilitar y fomentar la seguridad alimentaria. Entonces, la ley ya nos está enmarcando objetivos que el país debe de seguir en materia de adaptación. Como les comentaba, también contamos con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y la estrategia tiene 3 ejes estratégicos en materia de adaptación. El primero está enfocado en reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los efectos del cambio climático. El segundo, lo mismo para la infraestructura estratégica y los sistemas productivos. Y el tercero se enfoca a conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas, mantener los servicios ambientales que nos proveen. El momento, como les mencionaba, tiene una ruta de largo plazo y establece las prioridades nacionales. Esta visión es muy importante porque de alguna forma nos ayuda a enfocar las acciones que podemos empezar de ahora para reducir la vulnerabilidad y a dónde tendríamos que estar posicionados en 10, 20 o 30 años. El Programa Especial de Cambio Climático, el PEC,
Como les comentaba, es el instrumento donde se detallan las acciones de estas 14 secretarías de Estado que conforman la Comisión, la SIC, en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. En particular, en materia de adaptación, se cuentan con 2 objetivos. Están también compuestos de 10 estrategias para dar atención al tema y 67 líneas de acción. El programa son acciones que al 2018 deberían o debemos nosotros tener ya concluidas, y para entonces, previo a alinearnos de los acuerdos en el agency de adaptación, que sería nuestra base para de ahí partir en las tareas que tendríamos que hacer hacia el nuevo acuerdo. Y bueno, en México apoyamos el enfoque de partir de un diagnóstico robusto, ¿no? O lo mejor posible en cuanto a la información que nosotros tengamos en nuestros países. El PEC, el programa especial, cuenta con un diagnóstico que hasta el momento de su publicación contaba con la mejor información disponible. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, nos apoyó en la elaboración de este diagnóstico, y les voy a platicar muy brevemente el contexto de la vulnerabilidad del país para que entiendan mejor hacia dónde va o cómo está enfocada nuestra índice de adaptación. Bueno, es que México es vulnerable por su localización geográfica, ¿no? Esto es particularmente un detalle importante que tomar en cuenta, ya que nos encontramos entre 2 océanos y estamos expuestos a diferentes fenómenos hidrometeorológicos. Algo que también es importante y que nos dice el diagnóstico de adaptación es que ya hay un incremento en la temperatura en México, y esto ha sido registrado en los últimos 50 años. En la gráfica ustedes pueden ver los mapitas que presentamos, y eso quiere decir que la temperatura promedio a nivel nacional ha aumentado 0.85 grados centígrados. Esta cifra coincide con el incremento global. Esto es importante porque no estamos hablando ya de proyecciones de cambio climático, sino de un cambio de temperatura ya observado en los últimos 50 años solamente para México. México también presenta los escenarios de cambio climático para el periodo 2015-2039, en el cual se proyecta un incremento de la temperatura de 1 grado a 1.5 grados en la mayor parte del país. Esto se localiza con mucho más gravedad hacia el norte del país, donde podría alcanzar 2 grados centígrados, y hay una tendencia en la disminución de precipitación entre el 10 y 20%. En particular, los escenarios para precipitación siempre son más complicados y tenemos mayor incertidumbre. Esto es regularmente por la calidad de los datos que tenemos disponibles. Hay los impactos proyectados en sectores prioritarios para México, pues agricultura, ¿no? Que hay una disminución de productividad de maíz. En los bosques de coníferas y poblaciones marinas también habrá una disminución. Se proyecta un aumento de la sequía, también un aumento en la precipitación, que esta podría ser más intensa y frecuente, incrementando el riesgo de inundaciones en algunas zonas, aumento del nivel del mar y también de la temperatura de los océanos. Algo que hemos enfocado en México también es enfocarnos a la infraestructura estratégica. Existen pocos estudios de cómo se ha visto afectada la infraestructura, y creemos que hay que fortalecer el estudio de estas infraestructuras y cómo se puede ver afectada o cómo ya se está viendo afectada para disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura, que puede ser energética, puede ser turística, también puede ser escuelas, hospitales.
con un diagnóstico de la vulnerabilidad social y económica y de los impactos económicos que ya se han visto reflejados en periodos anteriores. Este diagnóstico ustedes lo pueden encontrar más detallado en el PEC, el cual está disponible también en electrónico. Y bueno, importante que muestra este diagnóstico es el comparativo del presupuesto que hemos asignado a la prevención y a la reconstrucción. Como ustedes pueden ver ahí, la balanza asigna a que hemos invertido mucho más en la reconstrucción y en la prevención, y nuestro enfoque, y también el INDC de adaptación lo retoma, es tener nuestros recursos invertidos a la prevención mucho más que a la reconstrucción, ¿no? Unas que aparece en el diagnóstico de México son los municipios vulnerables. Estamos dados en atender de manera prioritaria municipios vulnerables ante el cambio climático. México es un país muy grande y vulnerable, sin embargo hay zonas que son mayormente expuestas ante los impactos del cambio climático de distinta manera. Y el tema que hoy nos reúne, que es el INDC de adaptación, les voy a platicar brevemente sobre cómo fue el proceso para construir este documento. Realizamos talleres con la sociedad civil. En este taller que se llevó a cabo el 25 de febrero, nos unimos con expertos, académicos, con ONGs, y también llevamos a cabo reuniones con sectores clave para el tema de mitigación, y también nos unimos con el sector privado y social. También tuvimos una encuesta en línea en la página de la Secretaría, 9 al 20 de marzo. Hoy voy a platicar un poco más sobre esta encuesta en línea, y también se tuvo el documento a revisión y aprobación del que les comentaba, el Consejo Intersecretarial de Cambio Climático, el CIC, y también del Consejo Técnico, el C3, el Consejo de Cambio Climático, y hubo una presentación, como lo vimos al inicio, del INDC, de nuestro documento, por el secretario Guerra, en un evento público donde se presentaron los compromisos tanto en adaptación como de mitigación a cambio climático. El taller presencial contó con 112 participantes y 4 mesas de trabajo. Ustedes deben darse cuenta ahí que bueno, el tema de adaptación tuvo 3 mesas y el tema de mitigación tuvo 3 mesas y el de adaptación solo una, pero en esa mesa trabajamos muy disciplinadamente para poder encontrar los temas que la sociedad, las ONGs, los expertos encontraban como prioritarios para poder incluir en nuestra INDC. Este taller fue presentar un documento de INDC donde justamente se identificaban tanto para mitigación como para adaptación todos estos componentes que ya se aclararon en los documentos de política nacional, tanto en la ley como en la estrategia como en el PEC. Ese enfoque ya estaba tomado en cuenta, y en la parte de adaptación, obviamente, el diagnóstico, ¿no? Desde el gobierno federal habíamos estado avanzando en la elaboración de este documento y de algunas acciones que ya encontrábamos prioritarias en ese entonces. Y el taller tenía como objetivo el obtener las aportaciones de los diferentes sectores y los distintos participantes que al taller asistieron. Tuvimos herramientas del documento base de INDC, trabajamos en mesas de trabajo,
y con preguntas clave responde unas fichas donde vimos las propuestas que las personas nos. Algunos temas clave que salieron en materia de adaptación en ese taller fue que se reconoció la importancia de reforestar con especies nativas en cuencas altas, medias y bajas, así como en zonas riparias. También en seguir impulsando el tema de fortalecimiento y generación de capacidades en materia de adaptación en todos los niveles de manera continua. En cuenta la vulnerabilidad actual y futura, ¿no? Y el tomar en cuenta la vulnerabilidad futura, pues independientemente de la incertidumbre que exista, pues que tenemos que empezar a actuar ahora, ¿no? Incorporar criterios de adaptación en los instrumentos de planeación urbana y programas de ordenamiento ecológico del territorio, planes del desarrollo, el fortalecer el monitoreo y evaluación de las medidas, incluir integrar el enfoque de género y étnico y el recuperar áreas de humedales. Estos solamente son algunos de los temas que resultaron de esa mesa de trabajo. En realidad, como lo platicaron mis colegas del PNUD, fue un ejercicio y no teníamos del todo claridad cómo manejar los temas, ¿no? En cuanto a ¿no? el proceso. Entonces, apoyamos en el enfoque y los instrumentos de política pública que tenemos, ¿no? Que ya contamos con una visión de largo plazo, con objetivos que nos instruye la ley, la estrategia, estas estrategias en materia de adaptación y los objetivos que tenemos, y de alguna forma de ahí fue como partimos para guiar el proceso. Esos son solo algunos de los temas y estamos en proceso también de publicar los resultados del análisis de todos los resultados de este taller que tuvimos en febrero. La línea estuvo por 2 semanas en la página de la Semarnat y la construimos en base a los resultados de este taller y un trabajo en conjunto en el equipo de adaptación del Instituto Nacional de Ecología, el INEC y la Semarnat. Y ahí se publicaron 22 medidas en materia de adaptación y las dividimos 6 en sector social, 10 en adaptación basada en ecosistemas y 6 en sistema de infraestructura. Lo que solicitábamos en esta encuesta a los participantes era que priorizaran las medidas de adaptación que ellos consideraran más importantes llevar a cabo o incluir en este documento. Ese fue el ejercicio que se hizo en la encuesta. También había un apartado para la parte de mitigación. Son las 22 medidas de la adaptación. Y también había un apartado donde ellos podían proponer nuevas medidas o medidas complementarias a las que ya se tenían. En marzo, como lo dijimos, pues se presentó el índice de adaptación en un anexo tomando en cuenta el diagnóstico de la vulnerabilidad del país y quedó en 3 temas, ¿no? El sector social, adaptación basada en ecosistemas y infraestructura estratégica y sectores productivos. Las acciones que ustedes ven en estos 3 grandes temas son las que quedaron en este anexo y bueno, se las voy a comentar rápidamente. En el sector social, reducir el 50% del número de municipios vulnerables, 660 municipios, esto en base al diagnóstico que les comentaba del programa especial. Incorporar el enfoque de cambio climático, de género, de derechos humanos en todos los instrumentos de planeación territorial y gestión del riesgo. Incrementar recursos financieros para la prevención contra atención de desastres, esto en resultado también al diagnóstico, a la balanza que les comentaba.
establecer la regulación de uso de suelo en zonas de riesgo, la gestión integral de cuencas para garantizar acceso al agua, asegurar la capacitación y participación social de la política en adaptación. También el enfoque de adaptación basada en ecosistemas es muy importante. Aquí resalta el alcanzar en el 2030 una tasa cero de deforestación, el reforestar cuencas altas, medias y bajas considerando especies nativas del área o áreas, incrementar la conectividad ecológica y la captura de carbono mediante la conservación y restauración. Esto es importante porque nosotros también estamos impulsando que haya sinergias entre las medidas de adaptación y mitigación a cambio climático, aumentar la captura de carbono y protección de costas mediante la conservación de ecosistemas costeros, sinergias de acciones con red, la gestión integral del agua en sus diferentes usos, y el apartado de infraestructura estratégica y sectores productivos, instalar sistemas de alerta temprana y gestión del riesgo en los 3 niveles de gobierno, garantizar y monitorear el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, revisar la seguridad de la infraestructura estratégica, incorporar criterios de cambio climático en programas agrícolas y pecuarios, aplicar la norma de especificaciones de protección ambiental y de adaptación en desarrollos inmobiliarios turísticos costeros, incorporar criterios de adaptación en proyectos de inversión pública que consideren construcción y mantenimiento de la infraestructura. De alguna forma, el INDC de adaptación, creemos que todavía falta mucho por incluir, pero bueno, es una primer propuesta. Y ante esto, una vez presentado, pues tenemos retos inmediatos, ¿no? El primero que identificamos, pues es que necesitamos detallar y definir las acciones de adaptación que ya están ahí publicadas. Esto es identificar, detallar enfoques de sistemas, y los vamos a atender por sector, si un enfoque territorial, por ecosistemas, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que vamos a emplear para llevar a la implementación de estas medidas que identificamos, ¿no? También necesitamos incluir un análisis económico detallado para saber el costo de estas medidas, ¿no? El costo-beneficio. También necesitamos trabajar en el fortalecimiento de mecanismos de monitoreo y evaluación en el caso de las medidas de adaptación, que es un tema muy importante para México, y por supuesto definir las medidas de financiamiento, de transferencia de tecnología y de creación de capacidades. Estos son retos inmediatos que nosotros desde la Semarnat vemos, y creo que ahora estamos nosotros desde la Dirección de Políticas, Dirección General de Políticas para el Cambio Climático de la Semarnat, diseñando el proceso, una vez que ya tenemos este INDC, de cómo fortalecerlo, de cómo dar el seguimiento, de cómo partir estos resultados que esperamos tener al 2018 de esta, que les decía, línea base en el tema de adaptación, cómo estaremos para dentro de 2 años y cuáles serán nuestras necesidades. Vinculándolo un poco a la presentación anterior, hemos hecho la pregunta de si necesitaríamos un plan nacional de adaptación, o los instrumentos que ahora tenemos son suficientes. Son preguntas que ahora estamos ideando, y también estamos trabajando en cómo revertir este proceso para fortalecer de manera particular el tema de adaptación en el INDC, y cómo es que incorporaremos temas que no quedaron fijados en este documento, que bueno, tanto al gobierno como hemos recibido también comisiones de ONGs, de gente que le interesa participar
Entonces estamos en ese proceso y ese proceso también es un reto. Y bueno, nada más para finalizar la presentación decirles que el tema de adaptación es prioritario para el gobierno de México y lo que esperamos en el nuevo acuerdo es que sí haya la inclusión de un componente robusto en la materia. Bueno, a los tres, a Yamil, a Michael y a Gloria por estas excelentes presentaciones. Me alegra por un lado que la guía de contribuciones nacionales del World Resource Institute y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo va a estar en español, en lo que han hecho muy buen trabajo en el capítulo vinculado a la adaptación y que creo que pueden presentar un resumen de eso muy bien hoy. Con representación de Gloria, creo que México, bueno, fue importante porque México está liderando la región y bueno, a todos los países porque ha sido el primero, fue el primero que consideró el tema de adaptación en la presentación de una contribución y creo que ha ayudado a otros países a pensar cómo poder hacerlo propio. Hay ya algunas preguntas en el chat. Yo voy a leer un par de preguntas que ya tengo registradas de antes. Unas para Yamil y para Michael y algunas para Gloria. Entonces, voy leyendo estas preguntas. Les pido, por favor, que si se quedaron con dudas, utilicen el chat escribiendo everyone y hacemos una nueva ronda. Yo voy a las primeras preguntas. Primero para Yamil o Michael, de los dos, que tome estas dos preguntas. De las 13 contribuciones que mencionaron han sido presentadas e incluyeron adaptación. La primera pregunta sería si hay algún país en desarrollo, o sea, si algún país en desarrollo ha presentado algo de adaptación en su contribución, y si ustedes conocen alguna posición de estos países o de alguno de estos países con referencia a que los países en desarrollo puedan presentar adaptación en sus contribuciones. ¿Cuál sería ese punto de vista, ¿no? Esta segunda pregunta está vinculada con la siguiente, que es qué debería hacer la comunidad internacional y o la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático con la información que está siendo provista en materia de adaptación en las contribuciones. ¿Qué es lo que se podría hacer? Creo que dejaron claro que todavía esto es una pregunta, pero me gustaría también esto de ustedes al respecto. Para Gloria, si me permite, leo las tres preguntas de Gloria, si las va pensando ella, y después le paso la palabra a Yamil o Michael, no sé quién es el que va a tomarlas. Para Gloria, las tres primeras preguntas son ¿qué variables se utilizaron para determinar vulnerabilidad de los municipios de México? Si México está pensando en recibir apoyo internacional para cumplir sus metas en adaptación, presentadas en la contribución, y en caso de que estén pensando en recibir apoyo internacional, ¿cómo piensan proceder para acceder a dicho apoyo? Y la tercera, estimado la magnitud de presupuesto que se requiere para implementar la contribución. Unas preguntas más que las dejo para la segunda ronda, entonces lo que voy a hacer es pasarle el micrófono a Yamil o Michael, y una vez que responden ellos, lo toma Gloria para responder las preguntas, y voy yo para hacer una nueva ronda de preguntas. Gracias. Habla Michael, entonces muchas gracias por las preguntas. Entonces tal vez empiezo yo con unas respuestas y Yamil puede elaborar también si gusta. Primeramente, en cuanto a las preguntas sobre las INDCs que se han entregado con un componente de adaptación, como mencioné, si hasta la fecha 13 incluyen un componente de adaptación. La mayoría de estas INDCs vienen de los países en desarrollo. No, eso es muy sorprendente. Etiopía, Morocco, Gabón, etcétera. Pero sí vemos algunos países que están incluyendo ese componente de adaptación. Por ejemplo, Mónaco, que acaba de entregar su conclusión en los últimos días, tiene un ente de adaptación. También el país de Singapur, que es bastante avanzado, también incluye ese componente.
Y bueno, los países de Nueva Zelanda y Noruega mencionan en su INDC un tribunal de 2013. Entonces, esos países más desarrollados, bueno, algunos sí están mencionando adaptación, pero ves que, por ejemplo, por lo menos Nueva Zelanda y Noruega refieren a sus comunicaciones nacionales, entonces no hay mucho detalle dentro de la contribución en cuanto a eso. En cuanto a la pregunta sobre la posición de los países desarrollados, pues claro que hay una variedad de posiciones de esos países. No hay una posición para todos los países, pero pues los países desarrollados reconocen la importancia de la adaptación para los países en desarrollo y también para ellos mismos. Y en general yo diría que esos países desarrollados, la punta sería que las contribuciones principalmente deben no tocar el tema de mitigación, pero como vimos en la decisión de Lima, pero esa decisión deja abierta la puerta, digamos, para un componente de adaptación. Entonces hay un conocimiento, un entendimiento que pues la adaptación es muy importante para los países en desarrollo, más que todo, como para ellos mismos, y que pues que hay esta posibilidad de incluir ese componente. Entonces le doy la palabra a Yamil si quiere elaborar un poco, o si quiere con la siguiente pregunta sobre la comunidad internacional. Solo también para complementar un poco respuestas en cuanto a la pregunta de la posición de los países desarrollados. Si Michael lo explicó ya bien, solo quería agregar que sí había bastante resistencia antes de la decisión de la COP de Lima de una gran parte de los países desarrollados a que el tema de adaptación se incluyera en las contribuciones, por el motivo que ya explicó Michael, que es la idea, el que querían los países desarrollados en el tema de mitigación era para que no se perdiera la perspectiva de que el objetivo principal de los INDC es lograr el objetivo global de que la temperatura no aumente más de 2 grados centígrados. Entonces, como tal, los esfuerzos deberían ser enfocados en mitigación para lograr ese compromiso global. Y a raíz de la decisión de Lima, entonces ya esta posición se ha como relajado, como decía Michael, ya se acepta que es un tema prioritario para los países en desarrollo. Otro argumento que los países desarrollados estaban utilizando en cuanto a que no estaban muy ganados a la idea de incluir adaptación en las condiciones es que ellos veían que habían otros mecanismos más apropiados para que los países reportaran sobre el tema de adaptación. Pero como ya hemos dicho, es un tema que yo creo que quedó en el pasado, en cierta forma, a raíz de la decisión de Lima. Y ya como ven, pues gran parte de los países están incluyendo el tema de adaptación. Uno de las lecciones que hemos aprendido también de los talleres regionales de los INDCs es que no necesariamente todos los países desarrollados están considerando incluir adaptación en su contribución. Entonces, pues es un tema que vamos a ver más adelante en la medida que los otros países vayan enviando sus contribuciones. Pero en el momento de la discusión de si era o no prioridad, algunos países pensaban que no necesariamente iban a incluir adaptación. Esto puede cambiar, como lo dijo Nazareno, México a lo mejor sentó un precedente porque al incluir no solamente adaptación, sino incluirlo de una manera tan detallada, creo que es la más detallada de todas hasta ahora, y creo que con un argumento muy bien elaborado, pues creo que puede influir en la decisión que están tomando los países en cuanto a lo que se incluyan o no adaptación en sus contribuciones. Para complementar, Yamilito, Yamil, perdón, perdón, Yamil se puede complementar eso. En cuanto a las negociaciones, un asunto que se discutió también fue la dificultad de agregar los
los impactos de las contribuciones en cuanto a adaptación y la dificultad de establecer un objetivo global. Entonces todo eso se discutió en las negociaciones como vamos en el camino hacia Lima, digamos. Entonces ya hay más conocimiento de que bueno, la adaptación va a ser muy distinta a un componente de mitigación. Exacto. Eso está justamente vinculado a qué va a hacer la comunidad internacional con esa información, y no hay una respuesta todavía para ello. Está en discusión. Lo que está ocurriendo es que, como ya creo que todos saben, la Secretaría tiene un mandato, la Secretaría de Cambio Climático de la Convención tiene un mandato de hacer una compilación de las contribuciones que se están enviando a la Secretaría, pero con el objetivo de ir evaluando en cuanto a las contribuciones de mitigación, cómo van a contribuir a lograr el objetivo de los 2 grados centígrados, ¿no? Como hay una meta establecida tan concreta para el caso de adaptación, pues todavía no está claro. Primero, la dificultad de compilar, por ejemplo, lo de adaptación va a ser bastante grande porque no hay una estructura única en cuanto a cómo se están expresando las contribuciones en adaptación, ¿no? Creo que eso es un elemento que se va a tomar en cuenta en el momento en que se decida qué es lo que se va a hacer con esa información. Es una discusión que todavía está en curso, pero no hay una definición respecto. Lo que sí creemos nosotros, y después de todos estos diálogos, es que es una información que es valiosa, sobre todo en los países donde se ha identificado que son muy vulnerables al cambio climático y donde ya se están haciendo grandes esfuerzos para enfrentar el cambio climático. Entonces, como habíamos dicho antes, es una oportunidad también de los países de presentar esos esfuerzos, ¿no? No sé en cuanto a expectativas propias de cada país, me imagino que variará. La idea general es que ello contribuirá a aumentar la concientización de la importancia del tema de adaptación y de las necesidades de capacitación, de financiación, de esfuerzos propios, etcétera. Pero está todavía en el aire, ¿no? Muchas gracias. Entonces, y ahora Gloria por ahí puede responder las 3 preguntas que estaban. Sí, sobre qué variables se utilizaron para identificar los municipios vulnerables. Bueno, es una respuesta bastante compleja, pero lo cuento un poco en manera de resumen. Para el diagnóstico de la Estrategia Nacional de Cambio Climático de México, se hizo un primer esfuerzo por identificar estos municipios vulnerables, el cual con apoyo del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático se hizo un nuevo ejercicio tomando en cuenta estos resultados que se publicaron en la estrategia, y se compararon, además de estos resultados, 3 estudios más de proyectos donde hicieron el ejercicio de identificar municipios vulnerables, resultados de artículos arbitrados a nivel nacional. Y bueno, de las variables que recuerdo son deslaves, inundación y lluvias torrenciales. Fueron como los 3 aspectos que coincidían en los estudios, y recurrencia de estos fenómenos o de estos impactos, y los escenarios de cambio climático. Para la persona que hizo la pregunta, si me manda un correo, le puedo compartir un boletín detallado donde se explica en la metodología que se utilizó, los resultados y los estudios que se tomaron en cuenta para este análisis de los municipios vulnerables a cambio climático. Sobre la segunda pregunta, de necesitamos apoyo internacional para implementar las medidas de adaptación. Sí necesitamos apoyo internacional. En el anexo de adaptación no identificamos como tal medidas condicionadas o no condicionadas, como es en el caso de las índices de mitigación.
Sin embargo, sí tenemos muy claro que en temas como en fortalecimiento de capacidades, transferencia y en particular desarrollo de tecnología, no solamente transferencia, sino desarrollar las tecnologías aquí en México para reducir la vulnerabilidad. Y en la parte de monitoreo y evaluación son 3 aspectos en los que nos interesa mucho de apoyo de financiamiento internacional. Sin embargo, hay mucho por hacer en materia de adaptación y siempre estamos, o sea, el dinero nunca alcanzar, ¿no? Siempre vamos a necesitar más, ¿no? Sobre la tercera pregunta, si tenemos considerada ya la magnitud del presupuesto que necesitaremos para cumplir los compromisos del componente de adaptación, no, es uno de los retos que mencioné al final de la presentación, que necesitamos construir o analizar esta parte de costo-beneficio de implementar o de desarrollar estas acciones de adaptación, y estamos en eso. Ya hay una pregunta más para vos, pero de parte de Julio, pero es un poco específica, me parece que conviene que la hablen entre ustedes, vinculada a tema de prestación en México, así que la voy a dejar para que la resuelvan entre ustedes. Entonces paso a agradecerles primero a los expositores y por supuesto a los asistentes, invitarlos a que visiten, si no lo han hecho, y si lo han, sigan visitando la página de la plataforma de adaptación del BIT, y allí van a encontrar a partir de la semana que viene las presentaciones del lugar de hoy y la grabación del webinar. Así que, bueno, gracias por participar y estamos en contacto.